Ahí sí. Lo que yo les decía, voy a proyectar. Está perfecto, Gloria, muy bien. Felicitaciones. Mm, 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 mm. Hemos visto harto. Lo que yo les decía a ustedes es que en este sentido es importante que tengamos en consideración tun, 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 que nuestro plan de comunicaciones, el objetivo de este plan es que nosotros podamos difundir todo lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, tenemos que usar esta estrategia del plan de comunicaciones para poder evidenciar cada una de las acciones que se están haciendo. Entonces, porque muchas veces la gente dice "Es que no tenía idea, no sabía, desconocía absolutamente, y por lo tanto, al no tener conocimiento, lo que ocurre es que eh, no hay cambios. Entonces, si nosotros buscamos hacer cambios, necesitamos que ojalá toda la organización conozca lo que estamos haciendo. Y por eso las comunicaciones van de la mano también con las capacitaciones, porque yo voy a capacitar, pero voy a ir comunicando las capacitaciones y a través del plan de comunicaciones también yo voy a estar educando, porque voy a estar utilizando estrategias que me van a permitir difundir ciertas, por ejemplo, yo puedo hacer no solo, porque cuando hablamos de un plan de comunicaciones no solo tiene que ser para las fechas conmemorativas, y el plan de inclusión no solo es para las fechas conmemorativas, el plan de inclusión tiene que tener una trazabilidad que vaya mucho más allá de eso. Pero, por ejemplo, yo para las fechas conmemorativas pudiese desarrollar, estoy pensando, eh, para cuando se conmemora el Día de las Personas con Discapacidad Visual. A lo mejor lo que pudiésemos hacer es entregar el nombre de cada quien, ay, el nombre de cada quien en braille. Entonces le podemos hacer en braille para que tengamos esta conciencia. O en ese momento podemos hacer esta actividad que les decía yo, que están con los ojos vendados y que puedan hacer. Entonces, generamos conciencia a través de esas acciones, pero las tenemos que comunicar. Porque hoy, qué entretenido, qué buena iniciativa, fue súper bueno, ¿cuál es el efecto? Tenemos que preguntarle a la gente qué les pasó para que vayamos sensibilizando. Entonces, porque si no tenemos información, estamos en cero. Entonces, por eso es importante que nuestros objetivos permitan que todo lo que estamos desarrollando dentro del plan de inclusión, y eso incluye el plan de capacitaciones, todo eso lo podamos transmitir al resto de la organización. Por eso es que, ¿qué es lo que queremos transmitir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué acciones, qué actividades nos van a permitir que este objetivo lo cumplamos? ¿Por qué vía lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi medio el que voy a utilizar? ¿Quiénes son los responsables? La planificación y los indicadores van a propiciar que efectivamente yo pueda tener estructurado esto que estoy pensando comunicar. No sé si ahora al hacer el ejercicio les queda más claro lo que estamos desarrollando a través de este plan comunicacional. O sea, sí, porque igual a mí me costó, yo Mm, me costó harto. No lo entendía, como que no lo comprendí bien, pero después ya fui, fui como visualizando más allá. ujú.
Y por eso es tan importante ir practicando, ir haciendo los ejercicios, porque de otra forma es difícil de, a lo mejor de transmitir y les queda mucho más claro cuando lo ejercitamos. Entonces, ahora, a grosso modo, lo que hemos estado desarrollando y revisando, todos, si ustedes se fijan, se traducen en determinadas cartas Gantt. Entonces, es parte de lo que necesitamos conocer. Tenemos que, hemos desarrollado el plan de inclusión laboral en el que establecemos el área al que vamos a desarrollar, los objetivos. Si se fijan, es lo mismo que hicimos acá. Ya, las acciones específicas, las actividades, qué es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿En qué área de todo el tema del área de la organización? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las acciones, las actividades responsables, los plazos? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué indicadores? Y los resultados esperados. Este plan de inclusión, lo mismo vamos a hacer del plan de comunicaciones. Se, háganse mentalmente este bosquejo cada vez que necesiten desarrollar, porque es implementar estrategias, no acciones aisladas. Y lo mismo cuando hacemos el plan de capacitación. El plan de capacitación, yo aquí me tengo que preocupar de que esté alineado con el diagnóstico, porque yo voy a capacitar en función del diagnóstico que tengo. Si no tengo claro qué es lo que necesita el personal informarse, si no sé qué es lo que, qué brecha es la que necesitamos reducir, si no sé cuáles son las barreras que estamos enfrentando en términos de sesgo, incluso en términos, bueno, en términos comunicacionales, todas las brechas que puedan existir, todas las barreras, tengo que conocerlas a través del diagnóstico para poder plasmarla eso en una acción de capacitación y por lo tanto reducir esa brecha, eliminar las barreras, porque ya con la información la gente le hace sentido y puede empezar a tener un lenguaje inclusivo, puede realizar procesos de reclutamiento que sean inclusivos, siempre y cuando los conozcan. Para eso tenemos que capacitar y para eso tenemos que comunicar porque si no queda ahí en la nube y no se destaca. Entonces, y cuando hablamos de las capacitaciones, recordemos que las capacitaciones tenemos que establecer cuál es el objetivo de la capacitación, a qué va, también qué acciones de capacitación, si yo lo voy a hacer, bajo qué metodología, online, presencial, lo voy a hacer híbrido, mitad presencial, mitad, voy a hacer una charla, voy a hacer un seminario, voy a hacer testimonio. ¿Cómo voy a hacer esta capacitación? Que va de la mano con la sensibilización, pero no necesariamente son lo mismo. Y por otra parte, tengo que también dejar en claro, cuando yo hago una capacitación, qué necesito para desarrollar tanto recursos humanos como recursos financieros. Voy a comprar un coffee, voy a entregarle unas libretitas para que puedan tomar apuntes, voy a contratar a un relator o una relatora, voy a contratar a una TEC, voy a contratar, o lo vamos a hacer entre nosotros mismos, en qué horario lo voy a desarrollar, cómo voy a organizar los turnos, lo voy a hacer por parte, ciertos equipos, a quién voy a dirigir la capacitación, porque no es lo mismo cuando yo lo hago a una gerencia a cuando lo hago a quienes son operarios y operarias, porque tengo que adecuar el lenguaje. Entonces, o si yo lo hago para recursos humanos, que tienen otro lenguaje que es distinto a quienes están en contabilidad, o quienes están en contabilidad pueden tener un poco más de relación, a quienes están en marketing, por ejemplo, o quienes están en venta, no van a manejar los mismos conceptos. Por lo tanto, tengo que adecuar también y saber hacia quién dirijo la acción. Debo tener claridad de qué materiales voy a utilizar. O sea, todo tiene que ir planificado. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuál es el mejor momento? ¿Y qué es lo que espero reducir? Y ahí yo hago evaluaciones que me permitan evidenciar si efectivamente adquirieron los conocimientos que yo quería. Lo mismo ocurre con nuestro plan de comunicaciones. ¿Qué objetivo es el que yo quiero transmitir? ¿Cuáles son, qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Cuáles son las acciones? ¿Por qué vía lo voy a hacer? ¿Qué medio voy a utilizar? ¿Quiénes van a ser responsables? Planificación. ¿Se fijan que es lo mismo? O sea, este formato tienen que tenerlo para todo y cada una de las consideraciones que vamos a desarrollar.
¿Dudas hasta acá? Victoria, ayer revisamos el tuyo, revisamos el de Naomi, me entró la duda. El mío, sí, El el tuyo, mío. ¿no es cierto? Sí, ya, Sí. ok. Entonces vamos a... ¿Dudas del plan de comunicaciones No, no. o de lo que hemos venido No, desarrollando? ¿Alguna... ¿No? yo bien hasta el momento. Ok. Gloria, No, no, no. Hasta el momento nada. ok. Pero por otra parte, tenemos que considerar también en qué instancias son estratégicas para poder presentar, para poder comunicar. Entonces, dentro de estas instancias, los días internacionales de eh, muchas de las empresas o distintas organizaciones tienen 5 minutitos de seguridad, donde les dan tips para poder, por ejemplo, en empresas de construcción, empresas de minería, es el prevencionista de riesgo que les hace un recordatorio de distintas instancias. No sé si les ha tocado. No, no, no he visto. No, Ya, no sé la. pero pueden hacer, o sea, como les digo, hay empresas que tienen al inicio de la reunión, aparece el prevencionista de riesgo y le da ciertos tips, porque es parte del protocolo, tiene que estar recordando constantemente. Entonces, 5 minutos y les da una mini charla con ciertos conceptos para dejarlos sumamente instalados. De esa misma forma, ustedes pueden hacer una reflexión o pueden antes de una reunión partir con un video. En una reunión de equipo vamos a partir un video y lo vamos a comentar. 2 minutos. Ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros vemos un video no nos tomamos tanto tiempo y permite que todos los días vayamos instalando el mensaje que queremos transmitir. Por ejemplo, de sensibilización. Por ejemplo, de hacer de el lenguaje inclusivo, por ejemplo, de reclutamiento. Entonces podemos ir desarrollando distintas formas, porque, bueno, aquí le hemos pasado distintos tipos de videos, distintos estilos y para transmitir distintos mensajes. O sea, al inicio de una reunión ustedes pueden partir con un video o pueden comentar tipo un elevator pitch, que no sé si conocen lo que es el elevator pitch. No, yo no lo conozco. No sé. Ujú. El elevator pitch es y habla de que en un ascensor el tiempo que transcurre, por eso tiene ese nombre. En el tiempo que transcurre en subir un ascensor, tú tienes que ser capaz de transmitir un determinado mensaje. Viene mucho desde la lógica, a ver si a lo mejor ustedes han visto estos programas de tiburones, donde hay emprendedores o emprendedoras que se presentan ante empresarios exitosos. ¿Les ha Yo tocado, Sí, sí, no? sí, he he visto. visto programas, sí. Ya. Cuando se presentan, ellos muestran su negocio, ¿no es cierto? Y hacen el despliegue. ¿Por qué tienen que financiarles? Esto es lo mismo. ¿Por qué yo tengo que hablar de inclusión? ¿Cómo hago? Se nos cae, Cristian. Esto es lo mismo. Cuando yo hago un elevator pitch, que como les digo, el mensaje es lo que dura en un ascensor, porque ¿cuál es la idea? Si yo me encuentro con un empresario exitoso y tengo la oportunidad. Hola, Cristian, ¿ahora sí? Hola, buenas tardes. Sí, ahora sí, gracias. Ok, estábamos revisando, hicimos un resumen de lo que revisamos la clase anterior y estábamos revisando el ejercicio de Gloria. El tuyo lo revisamos ayer. No sé si quieres comentar algo al respecto. ¿Tienes alguna duda? No, estaba claro si tenía que cambiar en la parte de, en la primera parte.
como iba Ujú. escrito, aunque no puedo abrir el Excel ahora, No está con importa, todo, no te preocupes, no te preocupes, está no con todas las colapsemos, no líneas. colapsemos. Sí, pero lo que tenía duda yo era, bueno, yo en la carta GAN, en realidad, yo pongo siempre ahí la carta GAN y pongo cómo va el cumplimiento, así como lo puse ahí, rojo, ¿Sí? amarillo, verde. ¿Así no hay problema o tengo que cambiarlo? Ninguno, ninguno. Ya. Tú lo tienes que entender y eso Exacto. tiene que ser posible que la otra persona cuando lo vea también esté. Acá Sí, cada quien puede tener su formato. El que se ya. adecue está perfecto, no hay problema. O sea, Ah, ya. nosotros lo hacemos así porque en general la gran mayoría no trabaja mucho con el tema de las cartas Gantt. Ujú. Entonces, como para que tengan ejemplos y ustedes sepan cómo hacerlo y les sirvan estas plantillas. Todas estas plantillas están para usarlas. Esa es la idea. Ah, Ustedes las ya. utilicen. Entonces, pero no está escrito en piedra. Ustedes pueden hacer lo que les acomode más y cambiar el orden. Lo importante es que la información esté. Ya. Sí, estamos, Así estamos que claros. eso es lo más relevante. Ok, les estaba comentando que hay instancias estratégicas para poder presentar ciertos temas y que nos van a permitir visibilizar la temática que estamos abordando. Entonces, reforzar la inclusión. Entonces, tenemos instancias emblemáticas que podemos utilizar, el Día Internacional del Autismo, el Día Internacional de la Inclusión, Día Internacional de... Podemos utilizar. Ahora, eso no significa que solo nos vamos a dedicar a conmemorar y no hacer una estrategia en la que nosotros podamos plantear. Entonces, yo les decía, por ejemplo, si vamos un día pudiésemos hablar de la inclusión y hacemos el que le entregamos de inclusión de personas con discapacidad visual y le entregamos a cada persona su nombre escrito en braille. Entonces, para que vayan teniendo esa claridad. O podemos hacer lo que sea y tener un pequeño gesto que les vaya a dar cuenta y les recuerde este Día Internacional. Pero además, yo les comentaba que podemos hacer al inicio de la reunión, y aquí tú lo debes conocer más desde tu área, ¿no es cierto? Que se hacen estos 5 minutos de seguridad. Sí. Bueno, lo hemos ido cortando, pero tenemos los días martes, hay una charla general, toda la planta, todos los actores, desde más arriba hasta el de más abajo. Y los supervisores tienen 3 veces en la semana, sí o sí, la famosa charla de 5 minutos. Y en eso se transmite en 5 minutos las acciones de seguridad que tienen que llevar a cabo y es un recordatorio constante. Lo mismo podemos hacer con inclusión. Entonces, podemos ir incorporando los 5 minutos inclusivos, por ejemplo. O pudiésemos también, eh, la Naomi me está escribiendo que está en una reunión. Va a estar como oyente, me dice, porque está nerviosa que no está en la reunión. Pero también podemos utilizar el tipo el elevator pitch que yo les comentaba, que es un concepto que es la lógica de lo que se demora un ascensor en subir y bajar. Entonces, les recordaba si habían visto estos programas de tiburones en los que emprendedores, emprendedoras, porque viene del mundo del emprendimiento, presentan sus negocios a grandes empresarios para buscar financiamiento. De hecho, Trump creo que estuvo en un programa de eso. Y la idea es que presentan brevemente, tienen muy pocos minutos. Y la lógica del elevator pitch es lo que se demora el elevador, porque si uno se encuentra con un magnate, ¿no es cierto? Y tienes la oportunidad de tu vida y andas buscando financiamiento, no solo le pasas la tarjeta, sino que tú tienes que ser capaz de decirle en ese tiempo que tienes en el ascensor qué es tu negocio, para que después esa tarjeta que se llevó con tus datos pueda hacerle sentido y te contacte. Entonces, podemos generar estos elevator pitch que rápidamente nosotros instalamos un mensaje para poder transmitirlo al resto.
Esas son instancias estratégicas. Pero también tenemos instancias, bienvenida Naomi, no le voy a preguntar nada para que pueda estar de lleno. Instancias de alineamiento en las que nosotros podemos ver nuestra planificación estratégica en las reuniones que tengamos de arranque con proveedores y proveedoras, porque también tenemos que considerar a nuestro público externo. Podemos tener conversatorios temáticos por equipo o en espacio, en distintos pisos. Entonces, hoy día, por ejemplo, con el departamento D, vamos a hacer una conversación. Entonces, por ejemplo, martes inclusivo. Y vamos trasladándonos de oficina en oficina y pudiésemos, estoy inventando cosas, sí, pudiésemos los martes inclusivos y los martes inclusivos vamos pasando oficina por oficina y levantamos información, transmitimos qué es lo que estamos haciendo, conversamos con los equipos, vemos cómo están, cómo se han sentido respecto de las estrategias que hemos estado implementando en inclusión. También pudiésemos tener la oportunidad de poder presentar el tema de la inclusión en conversaciones, así como lo veíamos antes de pasillo, en conversaciones que sean absolutamente incidentales, porque mientras que estamos en el casino con nuestra bandeja, nosotros también podemos instalar ciertos temas. O también podemos tener espacios de work café o por puesto de trabajo, ¿no es cierto?, en el que les podemos preguntar o podemos instalar una temática. Entonces, no necesitan tener grandes recursos, no necesitan hacer grandes parafernalias para poder desarrollar día a día e ir instalando el tema. Porque acá lo más importante es que nosotros tenemos que trabajar, yo les decía, con la barrera no solo comunicacional, sino que tenemos que trabajar con la barrera que está a propósito de todas las barreras culturales que tenemos, de los estereotipos, de los sesgos inconscientes, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que ir instalando el tema y hablando y repitiendo, repitiendo, repitiendo de distintas formas. Podemos hacerlo también a través de trivia, de juegos de preguntas, de respuestas con premio. Yo les decía que para mí una de las estrategias que les encanta es que yo tengo siempre stickers y creo habérselos mostrado, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Les mostré los stickers? ¿O no les mostré? Sí, sí les mostré. Yo siempre tengo stickers en mi bolso. Entonces, cualquier cosa y le regalo un sticker. Y es eso, y la gente se va feliz con su sticker. Y no es, y esto es para grandes, para chicos, para adultos, para gerentes, para todo el mundo. Sí, porque hacemos, cuando nos regalaban stickers, ¿en qué momento de nuestra vida? Cuando nos portábamos bien. Cuando se portaban bien, ¿en qué etapa se portaba bien? No me acuerdo. No me acuerdo. Mucho tiempo. Pero es una reminiscencia hacia nuestra infancia. Por lo tanto, le damos un sentido más lúdico. Entonces, mi mochila la dejé por allá. Pero tengo muchos stickers y que son distintos, bonitos, excelentes. Entonces, podemos hacer trivia, por ejemplo, antes del almuerzo, antes del inicio de la reunión, y hacemos una trivia de preguntas. Y les damos un premio que puede ser un sticker o un reconocimiento, el que tenga más estrellitas, les podemos hacer, no sé, no tiene que ser algo comprado o algo que sea muy valioso. Podemos hacer un reconocimiento por, no sé, el máster en inclusión. Este mes tenemos el máster en inclusión y lo ponemos en la intranet, porque se ha ganado todos los premios en las distintas instancias que hemos desarrollado. Y quiero invitarles a ver este video. ¿Se escucha? El 1 de noviembre entró en vigencia la Ley 21.275, que modifica el Código del Trabajo y exige a las empresas de 100 o más trabajadores contar con un gestor o gestora de inclusión para asegurar el trabajo decente a las personas con discapacidad. El gestor deberá promover políticas de inclusión al interior de la empresa, además garantizar los ajustes razonables y hacer capacitaciones a los funcionarios y funcionarias de esa institución. Este gestor deberá ser certificado por Chile Valora, un organismo que es parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Chile Valora es la entidad pública que certifica a estos gestores y que permite que se generen políticas y cultura de la inclusión en cada una de las empresas que tienen que cumplir con este mandato. Hoy día se han certificado ya más de 500 personas como gestores y esperamos certificar 1.500 más al más corto plazo. Es un perfil que está altamente valorado y que cumple con todas las exigencias normativas y además va a permitir generar esta cultura de la inclusión que hemos llamado y por lo tanto poder colaborar en que Chile sea un país cada vez que respete, que integre, que incorpore a las personas en situación de discapacidad especialmente y también pueda valorar el aporte que pueden realizar al mejoramiento de la productividad, al mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las personas en nuestro país. Esta ley 21.275 corre solamente para el sector privado. Yo como funcionario público no es necesario que me certificara, pero yo siento la pasión al trabajo de la inclusión laboral de personas con discapacidad tan de cerca. Bueno, de partida desde mi perspectiva como persona con discapacidad, que aún así quise certificarme. Lo que me motiva a ser un gestor de inclusión tiene que ver con generar políticas y ir dando una mirada distinta al servicio público. No solo tener a alguien que tenga una discapacidad contratado, sino que preocuparnos de los espacios, preocuparnos de que la calidad de vida que ellos tengan dentro de los servicios sea acorde con el mercado y acorde a al trabajo digno que este ministerio impulsa y que es parte del programa de gobierno. Creo que es una muy buena práctica laboral y es como vamos generando un Estado digno también. Así que los invito a todos y todas a ser parte de esta bonita iniciativa. Soy parte de los 100 primeros gestores de inclusión laboral en el país y estoy feliz, muy orgulloso. Por eso partimos por casa, pero también incentivamos a las empresas a cumplir la norma y avanzar hacia un trabajo decente para las personas con discapacidad. Ok, esto es cuando recién partió y no era obligación que los funcionarios y funcionarias públicas fueran gestores de inclusión, sin embargo ya había gente certificándose. Pero tenemos este recordatorio, ¿no es cierto? Que tenemos tres leyes que debemos conocer. ¿Cuáles son las tres leyes que tenemos que conocer? Además de esta, A 20.000. 21.075. Ay, perdón. No, dale, no. Adelante, no. Te cedo nomás el lugar. uno y uno. Las damos primero. Ya, Gloria, te dio el pase. ¿Cuál es una de las leyes? Para que La, Cristian diga la otra. la 21.075 es una. 015. Ah, la 015, perdón, te estoy mal. La 015, la 21.275 entonces. Esa es la de. Y la otra es Esa la es la que de. vimos recién. Claro, y la otra Y es la la 20. 21.015, ¿de qué es? Es de la ay, inclusión laboral, Inclusión donde, laboral. claro, Ok, muchas gracias. Cristian, ¿cuál es la otra que tenemos que conocer? 20.422. La igualdad de oportunidades. 20.004 de Sí, igualdad de oportunidades. Perfecto. Y esta es la 21.275, que es conocida como ley del gestor. la ley del gestor y gestora de inclusión. Efectivamente, tenemos estas tres leyes y recordemos que Ley de Inclusión Laboral 21.015 nos habla del 1% de reserva de contratación de personas con discapacidad en situación de discapacidad o con pensión de invalidez. Y para que esté ese 1%, yo hago la contratación directa, que eso no significa que se salte la fila, significa que hace el proceso
y yo contrato a esa persona. Pero yo tengo dos razones fundadas y dos medidas alternativas. ¿Cuáles son las razones fundadas y cuáles son las medidas alternativas? Pueden escribirlas también. Razones fundadas, razones fundadas. Profesora, yo uno rapidito, una razón fundada es que el trabajo esté publicado en la bolsa de empleo 30 días y no llegue nadie. Perfecto. Muy bien. 30 días en la Bolsa Nacional de Empleo, la BNE, y no llegó nadie, por lo tanto, esa vacante la recibe cualquier persona. ¿Qué otra es? Muchas gracias, Naomi. ¿Qué otra razón fundada? Cuando la empresa tiene un giro dificultoso para poder contratar a una persona con discapacidad. ¿Ya? Eso Ok. sería. Y Esa bueno, y sería la la otra. Perfecto. Razones. No, muy bien. Tenemos entonces por las razones del quehacer de la empresa o organización que puede representar un riesgo, tanto para la persona como para el resto. Y que en 30 días se publicó la Bolsa Nacional de Empleo y no se presentó nadie. Ahora, ¿cómo voy a verificar yo ambas cosas? será enviando la información a la Dirección del Trabajo y al Servicio Civil. Ya, yo lo notifico, pero ¿qué es lo que tengo que ingresar ahí? Porque yo lo voy a notificar. ¿Y cuál va a ser mi verificador? En el caso de la Bolsa Nacional de Empleo, yo tengo que tener la publicación que hice durante los 30 días continuos. En el caso de la naturaleza de las funciones de la empresa, ¿yo cómo lo voy a demostrar? Con un informe realizado por un especialista, firmado por el representante o la representante legal, junto con el gestor o gestora de inclusión. Y eso yo lo subo a la plataforma. Junto con ello, eso yo tengo las razones fundadas y tengo dos medidas alternativas. ¿Cuáles serían las medidas alternativas para dar cumplimiento porque no puedo contratar? Porque estas son las razones. La naturaleza, las funciones de la empresa me lo impiden o porque se declara vacante, que estuve 30 días publicando y no pasó nada. Por lo tanto, falta de postulantes. ¿Cuáles Mm. serían las medidas alternativas? La tercerización y la donación. Perfecto. Tercerización y donación. Tercerización, yo hago la contratación de una empresa que cumpla con ello. Tercerización, no dice no. Ya, no aguantan a Naomi, está en la reunión y está igual conectada. Ok, entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Y la ley 21.000, perdón, la 20.422 de igualdad de oportunidad, antes de pasarme a la 21.275. Dentro de eso, ¿qué conceptos son los que vamos a encontrar en la igualdad de oportunidades, además del concepto de igualdad de oportunidades? ¿Qué otros están ahí? Son tres conceptos claves que están presentes en esta ley y que se pueden confundir, pero ustedes ya me imagino que no se confunden.
Accesibilidad universal, perfecto. Muy bien, gracias. Accesibilidad universal, diseño universal Igualdad de y, oportunidades. bueno, igualdad de oportunidades, está perfecto. La igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, diseño universal y ajuste razonable. Esos son los conceptos que están instalados dentro de. Entonces, cuando hablamos de los ajustes razonables, ¿qué son los ajustes razonables? Son pequeños cambios. Ya son los apoyos que tenemos que permiten lo que tú decías antes. ¿Qué cosa? Las oportunidades. Que tengamos la igualdad de oportunidades, las personas que se puedan desempeñar en igualdad de condiciones que el resto. Eso es un ajuste razonable, los apoyos que nosotros tenemos y que los vamos a tener después de la contratación. La accesibilidad universal. ¿Qué es la accesibilidad universal? ¿Se acuerdan? Derecho o la condición que permite que todas las personas, independiente de nuestras capacidades motoras, independiente de nuestra edad, independiente de ya, adaptar las condiciones. Ya, aquí lo que hacemos es que podamos utilizar productos, servicios, comunicación, independiente de las características que tengan cada quien. Por lo tanto, aquí hablamos de accesibilidad en tres áreas. Accesibilidad universal en infraestructura, accesibilidad universal en las comunicaciones y accesibilidad universal en la web o en el entorno digital. Y para eso tiene características que son propias de la accesibilidad universal, que tienen que ser autónomas, seguras, tienen que ser cómodas. Y cuando hablamos de diseño universal es cómo yo estoy pensando en el desarrollo o cómo voy a crear un objeto, cómo voy a es el pensar antes, cómo voy a hacer este espacio, cómo voy a hacer para que efectivamente estén estas condiciones. Entonces, y en la ley 21.275, que es la que acabamos de ver, que es la ley del gestor o gestora de inclusión. ¿Qué nos dice esta ley? ¿Qué se acuerdan? Ahí habla de las UCL, de las tres, del diagnóstico, ¿Sí? el diseño, no sé si es diseño, no me acuerdo, y la otra no me recuerdo. Implementación del plan, Implementación ya, y la otra no. las capacitaciones. Pero acá el gestor o gestora es la persona que debe estar contratada por la empresa. Esta ley de inclusión nos obliga a que tiene que haber una persona contratada por la empresa que debe estar en el área de recursos humanos y que se va a hacer cargo de ejecutar este plan de inclusión, de la política de inclusión en la empresa o en la organización. Y para eso lo va a hacer, tiene que ser una persona certificada por Chile Valora y tiene que hacer y cumplir con las tres UCL. El diagnóstico de la organización para identificar a las personas con discapacidad y todo lo que pueda ser necesario para la inclusión laboral dentro de la organización con un enfoque de derecho y bajo la normativa vigente. Recordemos que todas las UCL tienen lo mismo apellido, con enfoque de derecho y con la normativa vigente. Diagnóstico, la implementación del plan de inclusión y finalmente el desarrollo de las capacitaciones que van a permitir también instalar los temas de inclusión bajo la normativa vigente y con enfoque de derechos.
Entonces, este es un mini repaso que a mí me gusta ir preguntando constantemente para que no se nos olviden los conceptos. Ahora, ¿qué habilidades tiene que tener un gestor o gestora de inclusión? Tiene que ser experto, ¿no es cierto? Y, en inclusión. Y para eso es todo lo que hemos estado revisando, porque ustedes se van a convertir en expertos y expertas. Entonces, van a desempeñar sus funciones en recursos humanos en todas las empresas que tengan más de 100 trabajadores y tienen que tener conocimientos teóricos de discapacidad e inclusión laboral, de accesibilidad universal, de lenguaje inclusivo y de los mecanismos que resguardan los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad. Además de los modelos de caracterización de la discapacidad, los tipos de discapacidad que existen, entre otros conceptos, que son los que vimos, no sé si ustedes han ingresado de nuevo para poder ver en Chile Valora los perfiles, porque en los perfiles está todo lo que ustedes tienen que saber. Entonces, pero además tienen que tener conocimientos de recursos humanos, tienen que saber cómo hacer una detección de necesidades de capacitación, tienen que saber cómo se hace el proceso de reclutamiento, tienen que saber cómo hacer una entrevista para que sea inclusiva. Entonces, procesos de selección, el análisis de puesto de trabajo y los modelos de intermediación e inclusión laboral, porque es parte de lo que van a tener que estar desarrollando. ¿Cuáles son las funciones? Coordinamos un diagnóstico de inclusión laboral. Cuando coordinamos el diagnóstico de inclusión laboral, recordemos que acá hacemos el levantamiento de toda la información correspondiente en todas las áreas de la empresa o de la organización. Y ese diagnóstico va a constar, por un lado, en el que yo voy a hacer la revisión documental y voy a ver todos los documentos, protocolos, etcétera, y avisos de empleo que se hayan hecho. Después voy a realizar una inspección visual, voy a hacer todo un levantamiento y voy a ver si efectivamente tengo la rampa, si tengo el baño, como parte del diagnóstico. Y por otro lado, voy a hacer un levantamiento de las percepciones a través de focus group, voy a hacer encuestas para poder identificar qué es lo que está, cuál es mi línea base. Y eso va a establecer qué es lo que yo necesito en función de los hallazgos del diagnóstico implementar para este plan de inclusión. Una vez que ya tengamos claro esta gestión de la implementación, tenemos que organizar las acciones de capacitación de inclusión laboral, que es la tercera UCL, y recordemos que siempre con el enfoque derecho y normativas vigentes. Entonces, coordinar el diagnóstico de personas con discapacidad en la organización, gestionar la implementación del plan de inclusión, coordinar las acciones de capacitación sobre inclusión laboral. ¿Qué competencias son transversales y que tienen que tener siempre cada gestor o gestora de inclusión? Deben tener competencias como de comunicación, porque tenemos que comunicarnos de forma asertiva y efectiva. Tenemos que tener también una conducta segura y de autocuidado, saber cuáles son nuestros límites también, de la efectividad personal, cómo yo voy a optimizar mis tiempos, cómo me voy a organizar, cómo voy a sacar lo mejor de mí para poder estar en este proceso. Resolución de problemas, porque vamos a tener que resolver más de alguno. Trabajo en equipo, porque esto no es un trabajo aislado, requiere de que todos y todas estén alineados en el entorno a ella. Y también debo tener iniciativa y aprendizaje permanente, porque todo esto se va modificando constantemente y tenemos que ir actualizándonos al respecto. Por otro lado, vamos a ver, se me congela la nariz, por eso me tocó la nariz. Vamos a, ¿no es cierto? Ya, pero estas son las UCL. ¿Con qué se quedan de esto que hemos revisado para poder pasar a la siguiente PPT, que era lo que nos quedaba, este conchito? Mientras que ustedes, ¿qué hemos aprendido en este lapso? Bueno, yo por mi parte aprendí a mirar diferente todo, porque Ujú. desde que comencé la clase miro el mundo con otros ojos, así lo puedo decir. Y me Ya, fijo y es como que incluso, no sé, ayer decía, tengo como otra sensación de ayuda o de buscar herramientas para hacer esto como más mundial, así que todos tengan esta percepción
de la vida, que hay otras personas que necesitan otra herramienta, que vivimos en una burbuja y que ellos igual de la manito pueden igual sobrevivir a este mundo cruel. Y digo cruel porque al final a todos de repente nos afecta de ciertas maneras y me imagino a personas con discapacidad. Entonces yo Ujú. me voy quedando con que veo todo de diferente manera y como le decía, trato de aplicar ahora ya en mi trabajo bastantes cosas. Muy bien. Muchas gracias. Me parece perfecto, maravilloso, porque esa es la idea, porque buscamos hacer un cambio y no podemos hacer un cambio si es que nosotros no creemos en ese cambio. Entonces, súper. Ahora, de los conocimientos adquiridos en la PPT anterior, qué les quedó? No me digan que no les quedó nada. Vimos el plan de comunicación, vimos el plan de capacitación, vimos el plan de inclusión, vimos los sesgos, vimos el análisis de puesto de trabajo. Si bien es cierto, es como harta información, es harto proceso que uno debe hacer. Ujú, En el día a día hay que esforzarse más a poder llegar a estas observaciones, a estas comunicaciones que debemos hacer. Eh, Hay que estar ahí como mucho más involucrado. Y yo creo que una vez que trabajando en esto, tal como lo hicimos con los ejercicios de ayer, ujú, se van haciendo más fáciles. A veces como cuando hay mucha información, cuesta analizarla, pero a medida que mm, uno va interpretando, va trabajando, va viendo y va aplicando lo que hoy día estamos adquiriendo como conocimiento. Hay harta información, sí, harta información y como dices tú, nos hacen muchas preguntas, se nos repiten muchas cosas y yo creo que a veces se nos cruzan un poco las ideas. mm, Pero si tú la vas manejando bien, por ejemplo, a mí se me hizo fácil ayer los ejercicios porque ya al hecho de trabajar con una carta GAN, con una planificación, con un Excel, lo llevo más a la práctica, lo aterrizo más, todo lo que es la ley lo claro. voy utilizando un poco más. Pero sí, hay hartas cosas Tú- que realmente o se te olvidan o se te cruzan las informaciones. ujú. Sí, es harta información que vamos revisando y por eso este curso, yo a todo el mundo le digo, cuando me dice, oye, es que no lo podemos hacer asincrónico y ponernos el material, no. No resulta. Necesitamos hacer este ejercicio práctico, necesitamos entregarles retroalimentación, porque yo creo que es lo que más les queda finalmente, esta conversación, ¿no es cierto? Así que muchas gracias, Cristian. Ok, vamos a ir aplicando el rol de gestora o gestor de inclusión laboral. ¿Sabes qué tipo de Vamos a sesgos partir, inconscientes son más comunes? Se han identificado cientos de sesgos, pero vamos a pero mencionar los más típicos. yo encuentro que Sesgo de está muy afinidad, cuando despacio. valoras mejor a las personas que son similares. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Sabes qué Un tipo de poco sesgos? más, un poco más, sí, lo voy a subir mejor. Sí, que le voy a subir el volumen. Dime un segundo. Lo que pasa es que estaba atendiendo y no le pongo tan fuerte cuando estoy atendiendo pacientes. ¿Sabes qué Ya. tipo de sesgos inconscientes son más comunes? Se han identificado cientos de sesgos, pero vamos a mencionar los más típicos. Sesgo de afinidad, cuando valoras mejor a las personas que son similares o afines a ti. Es de mi pueblo. Sesgo de confirmación, cuando solo tenemos en cuenta la información sobre una persona o la situación que confirma la idea preconcebida que tenemos. El resto de información que la contradice la ignoramos. Lo sabía. Efecto anclaje, cuando solo utilizamos la información inicial de una persona para emitir juicios posteriores. No viste adecuadamente, no es un buen profesional. Sesgo de aversión a la pérdida. Es la tendencia a rechazar los cambios o lo nuevo. ¿Cómo vamos a arriesgarnos a coger a una persona así? Y uno de los más importantes es el metasesgo o sesgo del punto ciego.
Es la tendencia que tenemos a no darnos cuenta de nuestros propios sesgos inconscientes. En nuestro departamento somos personas muy sensibles. No te alarmes, siendo consciente de ello, ya has dado el primer paso. Ok, Fundación ADECO hablándonos nuevamente de inclusión a través de los sesgos. Ya partimos con el módulo final del curso. Y acá la idea es que vayamos integrando, aplicando y proyectando cómo va a ser nuestra misión respecto de este proceso, porque ya no nos quedan, ¿cuántas clases nos quedan? La próxima semana, ¿no? Si no me equivoco. Y hasta el 8. ¿Eres una más, no? Entonces, estamos ya en las últimas. No sé si hasta el 8 hasta el 9. ¿Podemos alargar? Ok, entonces vamos a ir integrando, aplicando, proyectando. Y acá es fundamental que tengamos claro que la inclusión laboral comienza con que ustedes tengan esa convicción. Por eso es que dentro de todo le damos harto énfasis a que ustedes se sensibilicen, a que ustedes se pongan los lentes. Porque si no tienen esa convicción, difícilmente van a liderar un proceso que sea efectivo. Necesitamos la pasión. Entonces, para eso también tenemos que considerar el enfoque de derecho. Y esto que incluye que la inclusión es un derecho y no es un beneficio. ¿Y está basado en qué? En la igualdad de oportunidades. Y está centrado en la persona, no en la discapacidad, en la persona. ¿Cuáles son los marcos legales clave? Ya lo hemos visto: 21.015, 21.275, 20.422. 21.015, la cuota del 1%, con lo que ya revisamos, el rol de gestor o gestora en la ley 20.275 y los ajustes razonables en la ley 20.422. Por otro lado, tenemos un rol integral que requiere que nosotros tengamos en consideración el cumplimiento legal, la cultura inclusiva, cómo nos vamos a articular, el poder desarrollar estrategias, que es lo que yo les he venido transmitiendo, ¿no es cierto?, en las últimas sesiones, y el acompañamiento también que vamos a tener en este proceso. Por lo tanto, tenemos que, nuestro rol tiene un ciclo. Vamos a diagnosticar, con el diagnóstico teniendo nuestra línea base, vamos a diseñar, después vamos a implementar el plan de inclusión que lo vamos a evaluar. Es un proceso continuo, constante. Y en este diagnóstico organizacional que vamos a hacer, vamos a identificar las barreras y las brechas, vamos a levantar toda la información y vamos a analizar la cultura organizacional. Junto con ello, tenemos que tener claro qué es lo que tiene que incluir un diagnóstico: los datos de los trabajadores, la accesibilidad, la cultura organizacional y las brechas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso es que vamos a hacer todo lo que yo ya les señalaba anteriormente. Vamos a hacer la revisión documental, vamos a hacer la revisión, ¿no es cierto?, in situ dentro del terreno, vamos a ir revisando cómo se está dando todo y también vamos a encuestar, vamos a hacer focus group, vamos a hacer entrevistas. Entonces, estrategias para equipos diversos. ¿Dónde fallan más las organizaciones? Es que lamentablemente, cuando, no sé si ustedes lo han visto, pero, o lo han palpado en sus organizaciones, pero donde más están fallando es que no existen estrategias para los equipos diversos. Vamos a hacer, y acá les voy a pedir que ustedes elijan dos casos, pero ustedes elijan uno, trabajemos en uno, cada quien elija el que quiere. Tenemos uno público y uno privado. Entonces, el público lo vamos a trabajar en una municipalidad. En este caso, el cargo, después les voy a sacar las fotos, se los voy a cambiar. Tun, tun, tun. Cargo administrativo de atención ciudadana, una OIS. Contexto ampliado, tenemos una municipalidad tamaño medio, 120 funcionarios y funcionarias, que cumple, por lo tanto, con la ley de inclusión, pero mediante la externalización. Contratan al equipo de aseo, a los auxiliares de aseo. No hay personas con discapacidad en atención directa. ¿Cuál es el proceso actual? Hay un aviso con lenguaje técnico y excluyente. Entrevista en el segundo piso, sin accesibilidad. No se consideran ajustes razonables. El comité no tiene formación en inclusión y por lo tanto tenemos una situación crítica porque una persona con movilidad reducida no puede acceder a la entrevista presencial. ¿Cuáles son las preguntas guías que vamos a tener que responder acá? ¿Qué barreras son las que existen? ¿Qué incumplimientos legales? Aquí tenemos que aplicar la ley.
identifican qué acciones preventivas debió implementar la municipalidad para que estas situaciones no se dieran. ¿Estamos claros con el primer caso? ¿Claros y claras? ¿Sí? Perfecto. Caso 2, privado, una empresa minera. Tenemos un cargo administrativo o administrativa de faena. El contexto es que esta es una empresa minera con 200 trabajadores con turno de 7x7 en faena, que está culturalmente de partida altamente masculinizada y jerárquica, y actualmente tienen avisos con exigencias físicas generales no justificadas, evaluación médica excluyente desde el inicio, entrevistas centradas en la adaptación al equipo. No existen protocolos de inclusión. ¿Cuál es la situación crítica? La persona con discapacidad auditiva es descartada por riesgo sin evaluación de ajustes. Ustedes van a elegir entre el primero o el segundo caso. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué tipo de discriminación existe? ¿Qué ajustes razonables serían posibles en este contexto? ¿Y cómo equilibrar seguridad e inclusión? Que es un temazo. Ya, vamos a tener. Acá les voy a dejar las instrucciones. ¿Qué tienen que hacer acá? Las preguntas les van a servir para que ustedes guíen el proceso. Pero cada caso, ustedes van a tener que ver qué ocurre en este caso, cuál es la descripción objetiva de la situación, qué barreras identifican, cuáles son los incumplimientos normativos y qué propuesta inicial como gestora o gestor voy a hacer. Eso es lo que van a desarrollar y para eso vamos a... Aquí les voy a dejar esto, que es clave dentro del análisis que tienen que desarrollar. El contexto, los derechos, la cultura y los recursos que existen al respecto. Vamos a tener 12 minutos. A las 7:30 revisamos. Si lo tienen antes, me dicen. ¿Dudas, consultas?
Ok, ok, ¿cómo vamos? Revisemos. Se nos cayó la victoria. ¿Qué caso toma cada quien? Ver, no sé, no sé, pero bueno, ya, hay que... yo hice el primer caso, el de la municipalidad, Ok. ¿ya? Bueno, lo primero, lo que uno identifica son barreras físicas. Ujú. ¿Por qué? Porque no hay una accesibilidad para que la persona que tiene discapacidad o movilidad reducida pueda subir al segundo piso, ni siquiera tampoco hicieron una adaptación por último en el primer piso. Cambiar la sala de reuniones. Claro, en otro lugar para lo otro, el aviso que tiene un lenguaje no inclusivo, ni tampoco tiene unos ajustes razonables, por ejemplo, en el sentido de a lo mejor colocar un audio para que otros participen con un vocabulario adecuado, tampoco por lo que se va a entender, tampoco se aplica a la ley 21.075, no, perdón, 21.015, 15. sí, la 21.015 no la, por lo que entiendo, como que tampoco la señala, de acuerdo al Ujú. aviso. Eso es lo que pude establecer. También hay una falta de un gestor de inclusión o personas capacitadas con respecto a la inclusión, a las personas con discapacidad. No hay nada con respecto a eso. Ujú. Eh, bueno, los incumplimientos legales, por lo que se ve, también son las leyes que deberían tener, por ejemplo, la 21.075, Cero porque 15. hay 21.015 que no se cumple en este caso con el 1%. Ya Ya. tiene una empresa externa y no dan tampoco cuáles son los fundamentos, no sé si será así fundamento fundado, no sé cuál era la palabra que siempre Razones resumía. fundadas. Razones fundadas, ahí está. Las razones fundadas no se dan a conocer, siendo que, y justamente porque ahí dice que, a ver lo que era, había una parte que decía, la atención directa podrían tener una persona con discapacidad, sino que no Ya. dan las razones por la cual tienen una empresa externa. Ujú. Ese es como lo otro, y no tienen justamente también la ley 21.275 porque no tienen un gestor, por lo que veo, porque el comité tampoco está preparado ni capacitado. Y es Entonces que, tenemos cumplimiento a la ley 21.015 y a la ley 21.275. sí, y no, y también yo creo que la ley 20.422 parece, ¿Sí? ¿Y por qué 20 ahí estaríamos incumpliendo? porque no hay ajustes razonables, no hay ajustes Perfecto. ¿Me razonables, no fijas? hay Súper bien. Porque tenemos que hacer cómo yo aplico la ley en función de este Mm, espacio. Está eso, perfecto. ¿sí? Súper bien, Gloria. Ya, ok. Felicitaciones. Muy Ya. bien. Ok, ya. Naomi, no sé si puede hablar. Cristian. Ya, yo estaba haciendo el número 2, Ya. el No cargo esperaba menos. administrativo. El cargo administrativo. Ya, dentro de todo, ¿cierto? Hay incumplimiento de las leyes a la ley 20.422, a la 15.015 y a la 21.275. No hay oportunidad de género y tampoco de inclusión de personas con discapacidad. No Ujú, cuenta con gestor de inclusión por lo que dice. Al tener 200 personas, debería tener al menos dos personas con discapacidad. De lo ujú, contrario, debería haber informado, ¿cierto?, que por el riesgo que tiene su empresa o la faena, no puede incluir dos personas con discapacidad. Las barreras, obviamente, aquí sería, bueno, eh, entre todos está pidiendo evaluación médica, no existen ajustes razonables, en general no requiere de una persona con discapacidad. ujú. Eso es lo que yo veo.
¿Sí? ¿No? Ok. Ujú. Y en este caso, porque acá, ¿cómo podríamos equilibrar la seguridad y la inclusión? ¿Cómo podríamos equilibrar entre la seguridad y la inclusión? Obviamente tendríamos que partir con lo que es capacitaciones, difusión y incorporación de algún líder, ¿cierto?, que vaya canalizando para poder, eh, en este caso, contratar personas con discapacidad. Ujú. Ok. Aparte de todo lo que requiere en este caso el traslado, ¿cierto? El espacio físico donde va a estar trabajando, si tiene que interactuar con personas, que en este caso puede ser por sistemas de comunicación web, por WhatsApp, Ujú. por lo que sea algo mucho más rápido. O sea, sí tiene oportunidades de incorporar personas con inclusión. Con Perfecto. discapacidad. Ujú. ¿Sí? Personas con discapacidad. Sí, súper bien. Ok, yo les decía que es clave en este análisis. Naomi, no te voy a preguntar porque de seguro estás en la reunión todavía, pero si no, después nos lo señalas. ¿Qué es clave dentro de todo análisis? Tenemos que saber cuál es el contexto en el que estamos, cuáles son los derechos que se ven vulnerados o que tenemos que Ay, considerar. Ahí, no. ahí ya, sí, ya Estoy salió la reunión. aquí. Sí, Ya, o muy sea, no bien, alcancé tanto a terminar mi tarea, pero ¿puedo mostrar lo que tengo? Es que por terminé cuando supuesto. ya habían avanzado ya. Ya, no, pero está bien, dele. Ya, a ver, yo elegí el segundo caso, ¿ya? Perfecto, De, también minera, de la empresa faena, minera. Ujú, sí, de la empresa minera. Bueno, lo que aquí está sucediendo principalmente, yo creo que hay como una negación a contratar personas con discapacidad y mencionan que hay una jerarquía. Entonces me imagino que a lo mejor su equipo está tan consolidado que no tienen la capacidad de adaptarse a nuevos cambios y a contratar a nuevas personas, porque veo que ponen como trabas para poder contratar. Y yo creo que no solo a personas con discapacidad, porque menciona exámenes y que esto es excluyente para la mayoría, sobre todo en Chile, que las personas no son tan sanas de salud. ujú, Entonces, creo que ese es como el primer foco, ¿ya? Las barreras identificadas, puse que la evaluación médica es excluyente, no existen protocolos de inclusión y, bueno, exigen condiciones físicas de forma discriminatoria y aparte el aviso no dice que se está publicando en el lugar adecuado. Entonces, como algo muy cerrado para ellos. Creo que es como pasarse el dato a lo mejor, más que publicarlo en un lugar. ujú. Eh, para mí, creo que el incumplimiento normativo no se está primero cumpliendo la ley 21.015 de la gestión de inclusión laboral porque tienen 200 trabajadores. Entonces, dice la ley que por cada 100 trabajadores, por lo menos el 1% debe estar contratado, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, deberían tener dos gestores por la No, cantidad. dos personas con discapacidad, no dos gestores. Ah, ya, ok. Dos personas con discapacidad y un gestor. Ujú, Entonces, bueno, no están cumpliendo ninguno en verdad. Tampoco se cumple la ley 20.422 de igualdad de oportunidades ujú. y como no tienen el gestor, tampoco la ley 21.275. Tenía la duda si en este caso se puede tomar la ley Zamudio porque ahí dice que es una cultura altamente masculinizada. Entonces eso Sí, lo se dejé puede hacer como, discriminación de género. Se yo puede eso lo aplicar puse como una la duda. ley Samuel. ¿Mm? Ya, pensé en esa ley porque ahí está como claro que hay una discriminación de género. Ujú, Y la propuesta inicial, que eso fue lo que no alcancé a terminar mucho, puse que revisar los perfiles de cargo de la empresa para verificar si realmente están estas restricciones físicas, porque hay muchas que no están justificadas.
Entonces yo a lo mejor haría como una investigación de eso. Luego haría un diagnóstico de la accesibilidad del lugar para ver si cumplen con las condiciones, para hacer los ajustes razonables. En base a eso, después del diagnóstico, crearía el plan de inclusión laboral, el reclutamiento y finalmente cuando ya tenga el organigrama de la empresa, pasando por todos los procesos, gestionaría los planes de capacitación y sensibilización para todo el equipo. Perfecto. Súper. Eso. Recordemos que son las 3 UCL. Tenemos que hacer el diagnóstico, el plan y las capacitaciones. Y dentro de eso se despliegan todas las otras cosas que hemos visto, porque nosotros vemos 3 UCL, pero se despliega un montón de cosas de cada una de ellas. Muy bien. Muchas gracias. Está perfecto. Entonces, ajuste razonable, recordemos que son las adaptaciones que son necesarias, que no tiene que tener una carga desproporcionada para la empresa y que tiene que brindar igualdad de condiciones con el resto de las personas. Cuando hablamos de indicadores, tenemos que considerar retención, participación y satisfacción, porque eso nos va a permitir levantar adecuadamente. Infórmate sobre la de normativa de ignorancia. inclusión laboral. El Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, pone a disposición de la ciudadanía en nuestro sitio web www.senadis.gov.cl el folleto en formato accesible Infórmate sobre la normativa de inclusión laboral. En primer lugar, debes saber que la Ley número 21.690 modifica y refuerza la aplicación de la Ley número 21.015 de inclusión laboral de personas con discapacidad. Principales avances en sector público y privado. Cuota de contratación. La ley aumenta la cuota de contratación de personas con discapacidad o con una pensión de invalidez de 1% a 2%. Esta medida se aplicará cuando el 80% de las empresas e instituciones públicas obligadas cumplan la cuota del 1%. Fiscalización del cumplimiento de la ley. En el sector privado, se mantiene la fiscalización en la Dirección del Trabajo, asignándole mayores recursos para cumplir con esta labor. En el sector público, la ley dispone expresamente que la fiscalización corresponderá a la Contraloría General de la República. Principales avances en sector privado. Limitaciones a las donaciones. La empresa podrá realizar hasta el 50% de las donaciones a una sola organización. De estas entidades que reciban la donación, al menos una debe ser de una región diferente a la metropolitana. Limitación a la naturaleza de las funciones. El tipo de actividad que desarrolla la empresa no podrá considerarse por sí solo como razón suficiente para no contratar a personas con discapacidad. Protocolo de ambientes laborales. Anualmente las empresas deberán entregar un protocolo de ambientes laborales que considere las directrices de la Ley número 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Ajustes necesarios. Las empresas deberán adoptar los ajustes necesarios que permitan resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en sus procesos de reclutamiento y selección. Sanciones. Las empresas que no cumplan con la normativa se exponen a multas de 20 a 30 UTM por cada mes incumplido y cada persona que debió ser contratada. Principales avances en sector público. Homologación de estudios. El certificado de egreso de la educación especial se homologa al certificado de enseñanza media completa que se exige para ingresar a la administración pública. La condición de discapacidad o estar inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad no será considerado como incumplimiento del requisito de salud compatible con el desempeño del cargo o como causal de cese de funciones. Para más información y para conocer este material en formato accesible, visita www.senadis.gov.cl.
CENADIS, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Este video es de, si no me equivoco, noviembre o diciembre del año pasado. Es de los últimos videos y que nos habla de la ley 21.690. Establece el 2% que yo ya les había comentado que todavía no está en rigor, pero sí está todo el resto de las cosas que ya lo hemos ido incorporando. El 50% que en el caso de las donaciones, los ajustes razonables y todo lo que se señala en el video. Después vamos a ver igual un resumen de esto, pero como les decía aquí, lo único que no aplica respecto de esta ley es el 2%, para que ustedes tengan claridad. ¿Dudas respecto de esta ley? Yo tengo una duda con respecto al 2%, cuando ya tenemos que empezar a trabajar, dice cuando las empresas han cumplido con el 80%, ya vamos a pasar al 2%, ¿cierto? Sí. ¿Dónde se puede saber eso? ¿Dónde podemos saber que las empresas privadas están cumpliendo con el 80%? Ese reporte se tiene que hacer, se supone, lo debiera liderar Senadis. Ya, Y Senadis debiera informar, porque no es solo las empresas privadas, sino que también las públicas. claro, Entonces, público y el privado. Estado tiene que cumplir y las empresas tienen que cumplir y llegar al 80% del 1%. Ujú. Todavía no se cumple el 100% de que todas las empresas que tienen más de 100 trabajadores y trabajadores estén cumpliendo con el 100, con el 1%. Pero esa información no le llega al empleador, en este caso. Uno tiene que buscarla, o se Mira, publica. esperaría que se haga esa información y que esté bajada, pero debiera publicarse tanto en Senadis como en la ADT, debiera estar publicado. Como, como hay cambios respecto de esta, porque se iba a informar en Ujú. enero, y como esto se cambió, no hay mucha precisión al respecto, a decir verdad, de qué, cómo, nada. Pero yo lo que haría, la verdad, es ya empezar a avanzar al 2% para no encontrarme con la sorpresa que el próximo mes está vigente. Ah, no, de todas maneras. De todas maneras, la idea es ir aumentando las personas con discapacidad. Pero en caso de que no pueda, por algún motivo, ¿cómo sé si ya estoy en el 2%? No sé, esa era más o menos la duda. Sí, sí, no hay mucha claridad, la verdad, Cristian. No te voy a mentir, no hay mucha claridad al respecto, porque debiera ser, como te digo, Senadis quien lidere, pero es que no hay plazo, porque era en enero, entonces después no se estableció cuándo iba a ser el plazo siguiente. Ah, ya, ya. Entonces quedó como bien ambigua esa parte. Pero todo el resto está vigente. Entonces, ahora, sin lugar a dudas, la idea es que mantener a ustedes conectados y debo decirles que nosotros ya estamos preparando una capacitación que vaya así como en un 2.0 de este curso, que no es solo preparar gestor o gestores para que se evalúen y tengan la certificación y estén en este proceso, sino que hemos visto que hay muchos gestores y gestoras que lamentablemente no cuentan con todas las herramientas para poder desarrollar sus quehaceres. Entonces, porque nos ha pasado que en las masterclass que nosotros hacemos los días sábados nos encontramos con gestores y gestoras, yo se los he comentado, que no saben cómo hacer un plan. Entonces queremos estamos viendo de qué forma que sea distinto y darle una mayor continuidad. Entonces les vamos a informar respecto de ese curso que pretendemos hacer a la brevedad, pero además queremos mantenernos como red, entre comillas, e ir informándole todo este tipo de situaciones. Entonces, porque efectivamente la idea es que si ustedes son gestores o gestoras que nosotros formamos, que ustedes hagan bien la pega, porque también está nuestra credibilidad de por medio. Entonces, queremos que ustedes estén con toda la información y que puedan hacer lo mejor posible su trabajo. Y para eso nos vamos a preocupar de mantenerles informados, de que esa información les llegue cuando sea el caso. Entonces, estamos viendo, como te digo, la posibilidad del 2.0, pero además de ver cómo vamos a armar esta red, porque hemos ido formando, tenemos todos los meses este curso. Entonces,
porque hay una alta necesidad, pero también nos dimos cuenta que existe otro grupo que está necesitando y queremos mantener esta red. Y bueno, vamos a hacer un ensayo general después, les voy a dar las fechas, se los voy a mandar una vez que terminemos el curso ya el lunes, les vamos a enviar su certificado una vez que nos envíen el trabajo final y les vamos a enviar las casas certificadoras con las que se puede desarrollar el proceso para ya iniciarlo y vamos a hacer un ensayo general. Más allá del ensayo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer otro ensayo más que vamos a invitar a todas las generaciones que han salido este último tiempo. Y vamos a dar 3 fechas. Eso es bueno, Así que, disculpa, eso es bueno el ¿mm? acompañamiento, porque si bien es cierto, claro, vamos a terminar, ¿Mm? vamos a ser gestores, pero si no hay retroalimentación, si como dices tú, está como muy ambiguo la cantidad de porcentaje y de repente van a haber cambios, porque lamentablemente la Sí, ley es así, van a haber cambios, sí, entonces igual es importante que haya un acompañamiento, en este caso de ustedes que nos están capacitando a nosotros. sí. Sí, queremos que así sea, no, o sea, a nosotras les dijimos que esto nos mueve mucho la temática, porque es parte de una de las 3 temáticas que trabajamos como ancla, y por lo tanto queremos, desde lo que nos gusta y desde el compromiso que tenemos frente a esta temática, nosotros no capacitamos solo por capacitar, sino porque creemos que podemos hacer un país mucho más inclusivo. Y para eso creemos en la necesidad de ser responsables y tener este acompañamiento constante. Así que por lo menos en términos de información vamos a procurar y estamos viendo si ahí sacamos un formato boletín, cómo vamos a ir manteniéndoles informados y estos reportes correspondientes después. Entonces, eso. Ok. Gracias. Una- Ok, capacitación y sostenibilidad, tenemos que tener capacitación continua, tenemos que desarrollar además la detección de necesidades de capacitación, tenemos que articularnos con la red OMIL Sense. ¿Y por qué es clave? Porque nos va a permitir mantener la inclusión, porque vamos a mejorar nuestro desempeño y genera una cultura de inclusión. Entonces quiero invitarles a que tengamos esta reflexión. ¿Qué harán en los próximos 30 días para poder hacer un cambio? ¿Han pensado en eso? Van a salir después. ¿Y qué van a hacer en los próximos 30 días? ¿Cuáles van a ser sus primeros pasos? Porque ya tienen una mirada distinta. Entonces, con esta mirada distinta, ¿qué vamos a hacer? Les queremos invitar a que no solo sea que cumplamos la ley, sino que podamos transformar realidades. Entonces, quiero, como les decía, nos queda muy poquita clase, porque nos queda solo la del día lunes. Quiero saber cómo vamos hasta acá y si hay algo que quieran reforzar en la última clase que no... Voy a dejar de compartir. ¿Hay algo que sientan que están más débiles para poder generar un refuerzo en esas áreas? Yo personalmente siento que me falta mucho, así como más conceptos en cuanto a personas con discapacidad. Por ejemplo, discapacidad física, discapacidad auditiva, eso ya son comunes, pero tal vez quisiera tener más conceptos técnicos, ¿Ya? así Un como glosario porque, más amplio. claro, yo como proceso igual siento que lo he entendido. Me va a costar, sí, porque harta información, pero igual así me logro imaginar un paso a paso de cómo se hace. Pero creo que Ujú. me falta como la parte técnica en palabras. Ya. Ok. Igual, no sé si han podido revisar lo lo que está en la plataforma. Sí, algo. Dentro de todo ahí en los tiempos trato de echarle una miradita.
pero sí, yo creo que comparto ahí con una compañera que de repente es eso, o sea, lo que hay que reforzar es el tema de la ley, como no lo vemos todos los días, no lo conversamos todos los días, eh, los UCL, el tema de discapacidad, todo en general. No, no, Todo de nuevo, hagamos curso de nuevo. no, pero más o menos eso, o sea, tener claro, o sea, es como un pequeño resumen, yo creo que es lo que faltaría. Vamos a hacer un resumen. La próxima clase vamos a tener un resumen de todos los contenidos por UCL. Ujú. Entonces ahora, porque lo fuimos viendo conforme iban desarrollando. Sí, entonces vamos a hacer un resumen de las 3 UCL y vamos a hacer un ensayo, que es un ensayo más simple del que vamos a hacer después, porque yo les dije, vamos a mandar 3 fechas, ustedes se pueden inscribir en cualquiera de las 3 fechas para hacer un ensayo general de lo que es la evaluación que ustedes van a tener que dar. Entonces, ese ejercicio vamos a tener esta fecha extra que tenemos considerado un día viernes y un día sábado. Creo que son 2 sábados y un viernes, una cosa así. Pero les vamos a mandar fechas alternativas, no sé, son 2 o 3 fechas, para que ustedes puedan ver en cuál les encaja mejor. No lo pensamos hacer en horario laboral porque sabemos que nadie se nos conectó en horario laboral, nos costaba muchísimo y por eso lo hacemos de 6 a 8. Entonces, por eso consideramos o un viernes o un sábado en el que puedan disponer de ese tiempo. Y como les digo, vamos a la próxima clase a revisar este resumen por UCL. Entonces, cada UCL yo les mostré en el perfil de Chile Valora, están los mismos contenidos que están ahí, los vamos a revisar a través de la UCL. Entonces, para poder dejárselos bien a medida. Pero, entre comillas, también vamos a tener esta otra revisión a través de esta prueba diagnóstica. Y ustedes, para concluir el proceso, tienen que hacer en la plataforma un plan de inclusión. Hay un ejercicio que es el final, y nosotros después les mandamos el feedback. Y con ese cerramos todo el proceso, se les envía los certificados, se les envía las opciones de casa certificadoras para que ustedes puedan definir hacer este proceso y hacemos después este ensayo general que lo pretendemos hacer ya dentro del mes. Así que eso, les deseo que tengan un excelente fin de semana, abríguense bien para que podamos estar todo y todo el lunes para hacer esta conclusión de este curso y que descansen, disfruten. Un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Ya nos queda poquito, después los voy a echar de menos. Sí, muchas gracias. Hemos acompañado nuestras tardes, así que bueno, Mm, que estén muy bien. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao. chao.